Bien, señores estudiantes, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a ver qué dice Manuela, Kimberly. Primero Manuela, después Kimberly. Licenciado, buenas tardes. Yo Buenas tenía tardes. una duda respecto al examen. Al finalizar nuestro examen y a la hora de enviarlo, nos decía el mensaje, se ha registrado tu respuesta. Eso quiere decir, licenciado, que sí se envió nuestro examen, ¿verdad? Correcto, correcto. Así es. Sí, Gracias, Kimberly. licenciado. Esa duda Sí, tenía. de acuerdo. Sí, Kimberly. La misma duda que mi compañera licenciado con respecto al mensaje que aparecía al finalizar el examen que decía se ha registrado tu respuesta y arriba todavía aparecía el tiempo que teníamos disponible. Esa era mi Sí, duda también. de acuerdo. Helen, escucho. Buenas tardes, licenciado. Una Buenas tardes. consulta. Fíjese que yo le estuve enviando un correo por lo del examen extemporáneo y también escribí a coordinación, pero no tuve respuesta. No sé si me podría orientar un poquito con él. ¿Usted no se examinó? No, yo no me examiné porque no me llegó variante, licenciado. Permítame, pues voy a anotar sus datos. Por Voy a favor, ver licenciado, gracias. por qué no le llegó variante. No lo sé, licenciado, porque en Está bien, Classroom, Helen Dayana. Pero su examen sí lo vi. Por su apellido lo tengo presente. no, licenciado, porque yo no me examiné Pero, porque no me pero llegó sí variante. tengo un correo suyo y sí le contesté. Sí, pero yo estuve revisando y no tengo ni una respuesta. Incluso escribí a coordinación y acredité mi asignación, que tal vez por eso no me había llegado variante del examen, porque yo me asigné unos Permítame días ahora. después.
¿Usted mandó correo a la institucional o al personal? Yo envié, primero le escribí a usted, al personal y al institucional, y luego envié a coordinación porque no obtuve respuesta de ninguno. Yo me acuerdo haber visto su nombre. Sí, porque incluso yo vi comentarios de mis compañeros que decían que en su teléfono no ingresaba, pero en su computadora sí. Entonces yo entré desde el correo en mi computadora, pero tampoco ahí tenía respuesta. Y como el lunes no hubo clase, yo ya no le pude comentar, licenciada, hasta el día de hoy. Bueno, voy a apuntar sus datos, no, sí, no me aparece aquí, pero voy a anotar sus datos. Helen Dayana, ¿verdad? Así es, licenciada. Dayana Masayat. Sí, más allá. Sección G, ¿su número de carnet? 2018 01-499. No le llegó variante. No me llegó variante, licenciada. Muy bien. Bueno, lo voy a Gracias, ver. licenciada. Si realmente yo no le envié la variante por alguna circunstancia, sería usted y otro estudiante de la otra sección, les daría la oportunidad que se examinaran en el extemporario. Ah, muy bien, licenciado, estaré al pendiente. Gracias. Lo voy a revisar y le escribo a su correo. Muy bien, gracias, licenciado. Bueno, muy bien. Ah, hay otra Dayana. Ah, no, es Dayana. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que Sí. a la hora de enviar mi examen, me parecía una página blanca que decía, gracias, envió con éxito sus respuestas. ¿Eso también vale con que se haya enviado mi examen? Pues sí, así se interpreta el texto. Ok, gracias. Muy bien. De acuerdo. Bien. Entonces vamos a continuar con el desarrollo de los temas del programa. Estábamos viendo lo relacionado con el punto número 3 del programa que se refiere a el notario. Habíamos visto la definición de notario, su formación académica. Licenciado, disculpe. Perdón, ¿quién pide la palabra? Yo, licenciado. Mario. Sí, perdone por interrumpirlo. Sí. Fíjese que yo también estuve enviando correos porque tuve problemas con lo del examen. Me pareció que usted también me mandó correo, sí, lo vi su correo, me pareció raro que no, yo estaba seguro que sí le había mandado Jorge Mario Dones Álvarez, ¿no? Sí, para servirle. Sección G. ¿Su carnet, Jorge Mario? 2018-02 Sí. 886. Muy bien, de acuerdo. Lo reviso y le escribo. Muchas gracias, licenciado. Sí, Lucía Quiñones. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, yo solo le quería hacer una pregunta. En la variante que nosotros nos veníamos y teníamos preguntas doctrinarias, esas no necesitaban fundamento legal, ¿verdad? Yo me recuerdo que solo había una pregunta opcionaria nada más. De ahí todas tenían fundamento legal. Incluso si fueran doctrinarias. Había una de los software. Esa sí no tenía fundamento, pero no sé cuál le tocó a usted. Sí, a mí me tocó esa de las características de los escribanos en Grecia y otra Sí, de las tres categorías del conjunto de las normas jurídicas. Eso sí no tenía fundamento, pero sí tendría que citar en qué ley estaba. Lo dije en la última clase, previa al examen, les dije eso, porque yo sabía que eso iba a venir. Y previo al examen les dije cómo se clasifican las normas del derecho notarial, y les dije, ahí no hay fundamento, pero sí tienen que citar la ley. Norma de jurisdicción voluntaria, Código Procesal Civil y Mercantil, jurisdicción voluntaria, decreto 5477 y jurisdicción voluntaria 125-83. Eso sí, les dije en la última clase. No sé si usted estuvo. Sí, estuve presente, licenciada, ya recordé. Muchas ¿Verdad que gracias. sí? Sí, muy amable, muchas gracias. Yo a veces les lanzo ahí algunas que vienen. A ver, Nixon.
Le escucho, Nixon. Sí, licenciado, ¿me escucha ahorita? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo con la misma consulta, fíjese que a mí no me llegó ninguna variante, pero me pasaron un link para poder hacer el examen, entonces no sé si mi examen sí llegó o si en realidad pues no llegó en la base de datos, digamos. No sé si podría verificar, por favor. Ahorita estoy verificando. Muchas gracias. ¿A usted no le llegó variante, Nixon? No me llegó porque por lo visto no tenía el correo registrado, pues no me llegó en ningún momento ni en el spam ni nada de eso. Tuvo problemas con el correo que no aparece entre la lista que tengo. Correcto, sí, también le estuve mandando varios Sí, correos. eso sí, sí lo Ajá, vi, sí lo vi. sí, Pero sí cabal. había alguien que no me correspondía a un correo. Le voy a anotar sus datos. Está bien, gracias. Nixon Antonio Morales. Así es. ¿Cuál es el apellido? Porque no me aparece, era una C, me aparece. Morales Chibuchán. ¿Su carnet? 2020-02-131. Se lo robaron. Bueno, muy Déjalo bien. por ahí. Déjalo Bien, por ahí. entonces, al menos. Por ahí, déjalo. Vamos. Mine. Muy bien, Está bien, muchas gracias, licenciado. de acuerdo en eso. Bien, entonces vamos a continuar con los temas. Estábamos viendo lo del notario, vimos la definición, su formación jurídica, vimos los deberes que nacen del ser notario, vimos que hay deberes jurídicos, deberes deontológicos. Para la próxima sesión les voy a pedir favor que tengan su código de ética profesional y su ley de colegiación profesional obligatoria. Esas dos leyes nos van a servir para poder continuar con este tema el, la próxima sesión. Entonces, vamos a continuar viendo, ya vimos los deberes y obligaciones, requisitos habilitantes. Creo que por ahí nos habíamos quedado en requisitos habilitantes. ¿En qué consisten los requisitos habilitantes? Te escucho, Ángel. Buenas tardes, licenciado. Yo también tenía problemas con respecto al examen y también le envié correos, pero no tuve respuesta. Lo que pasa es que hay quienes me enviaron los correos el domingo. Yo a los que me mandaron el domingo ya no los atendí porque yo recibí los correos, los atendidos que recibí inmediatamente el examen. Hasta el sábado estuve atendiendo los correos, pero ¿Qué ya quienes tema? me mandaron el domingo sí, ya no lo pude atender. Es que yo también le envié, creo que el mismo día, pero tenía problema con la conexión, entonces no sé si se pudo mandar. Entonces probé otra vez el domingo porque ya lo había mandado el mero día del examen, pero no sé si le llegó ese también. No me aparece aquí en la lista que yo tengo, pero voy a tomar nota, voy a ver. Gracias, licenciado. ¿Cuál es su carnet de Ángel? 2020, Sí, 104-95. 104.95. Así es. Voy a revisar su historial de examen y le escribo su correo. Gracias, licenciado. Muy bien, entonces vamos a... Jorge Mario todavía tiene levantada la mano, no sé si quiere agregar algo de lo que ya me había manifestado. No, licenciado, O- perdón, se me olvidó desactivarla. Bueno, muy bien. Perdón. Martina, le escucho.
Gracias, licenciado. Yo solo quiero recordar los requisitos habilitantes, que sí fue el último tema en el que nos quedamos, que son aquellas circunstancias que el aspirante a notario debe cumplir para ejercer la función notarial. Artículo 2 del Código de Notariado. Excelente, Martina. Muchas gracias. Le agradezco. Eso necesitaba saber cómo estábamos acá cómo nos habíamos quedado. Bien. Entonces les decía que estábamos estudiando el tema del notario y estábamos viendo lo relacionado con su formación profesional, los deberes y las obligaciones que nacen, y habíamos visto que hay dos clases de obligaciones: las obligaciones propias de ser notario, que se derivan en dos grupos: las reguladas en la ley propiamente dicha y las deontológicas. Tanto en las reguladas en la ley como las deontológicas hay clasificación de hacer y de no hacer. Y luego también vimos las obligaciones derivadas o producidas al haber autorizado un instrumento público. Y esas las clasificamos en tres grupos: previas, simultáneas y posteriores. Y de ahí habíamos entonces empezado, como justamente nos hacía favor Martina de Jesús hacernos el recordatorio, que vimos los requisitos habilitantes. Y me recuerdo que sí leímos el artículo 2 y fuimos haciendo comentarios de cada uno de los requisitos habilitantes. Por ejemplo, en el Código de Notariado de 1947, que es el que está vigente, se menciona guatemalteco natural. Sin embargo, hicimos el comentario que en la Constitución Política de la República ya no se regula esa clase de nacionalidad, sino que ahora se regula ser guatemalteco de origen. Eso es lo que tenemos entonces que aplicar, porque la Constitución Política es la norma suprema y como consecuencia de eso pues no necesita derogar, sino únicamente esa es la categoría de nacionalidad que regula: los guatemaltecos de origen y los guatemaltecos naturalizados. Así está regulado en la Constitución 143 o 144 de la Constitución Política de la República. Si alguien me ayuda con determinar el artículo, le voy a agradecer. Y habíamos visto también registrar la firma, el sello y el título que se ha obtenido, o la incorporación. Explicamos en qué consiste la incorporación, regulada en el artículo 87 de la Constitución Política de la República, cuando un guatemalteco de origen obtiene el título en el extranjero, pero quiere venir a ejercer a Guatemala, tiene que seguir su procedimiento de incorporación. Pero es muy importante que es guatemalteco de origen que obtiene el título en el extranjero. Bien, creo que esos eran los comentarios. Bueno, ser del estado seglar, habíamos visto que de conformidad con la evolución histórica, el ejercicio del notariado ha estado muy vinculado con el ejercicio religioso. Porque acuérdense que en Egipto eran en los templos los sacerdotes quienes les inducían, les enseñaban a leer y a escribir a los futuros escribas. Y entonces ahí viene ese vínculo que existe con el Estado, con la iglesia o con el elemento religioso, pero en la actualidad, para ejercer el notariado se requiere ser del Estado seglar. Y ser del Estado seglar quiere decir no ser ministro de culto. La Constitución Política garantiza la libertad de culto. Cada quien puede profesar el culto que estime pertinente, pero lo que no puede es ser ministro de culto y ser notario. O se es ministro de culto o se es notario. La intención de esto es porque muchas veces los ministros de culto influyen en el consentimiento de las personas. De una u otra manera puede haber una influencia sobre el consentimiento de las personas. Y acordémonos el principio de consentimiento, que el consentimiento pues, que no adolezca de vicio. Si está viciado el consentimiento, si está influenciado por alguna corriente dogmática o por una corriente de alguna otra naturaleza, prácticamente el consentimiento va a estar viciado. Nosotros hemos tenido conocimiento de algunos casos que las personas donan sus inmuebles.
Entonces eso tiene que ser un consentimiento puro, un consentimiento diáfano, que esté claro, que no esté influenciado por ningún aspecto de carácter externo más que la voluntad de la persona. Por eso es que se le quiere ser del estado seglar. Bien. Y el último, que es ser de notoria honradez, pero yo creo que eso no merece ningún comentario, porque yo por eso les dije, no les voy a activar la cámara, voy a aplicar el numeral 4 del artículo 2 del Código de Notariado. Además, ustedes pueden tener sus copias, sus códigos, sus apuntes, de toda disposición para poder responder su examen. Bien. Luego nos correspondía entonces estudiar las causas de inhabilitación. Ya que vimos los requisitos habilitantes, ahora quienes no pueden ejercer el notariado. Esas causas de inhabilitación pues, son definitivas. Cuando la persona se encuentra en una de ellas, puede ser definitiva, porque vamos a ver que esas causas de inhabilitación, de conformidad con el Código de Notariado en el artículo 3, van a ser las siguientes. Esas causas implican impedimento para ejercer. Impedimento. Tengan cuidado, porque a veces confundimos los impedimentos con las prohibiciones. Entonces tenemos que tener mucha cautela con eso, en no confundir los impedimentos con las prohibiciones. Los impedimentos están en el artículo 3 del Código de Notariado, mientras que las prohibiciones jurídicas, porque hay prohibiciones de ética, deontológicas, que están en el Código de Ética, por supuesto. Por eso necesitamos para la próxima sesión que tengan ustedes a disposición su Código de Ética. Yo les voy a dictar los artículos, principalmente de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Le voy a dictar los artículos que tienen más trascendencia para los efectos del curso. Aunque como ustedes van a ser abogados y notarios, pues creo que es pertinente que le den una leída completa a la ley. No tiene muchos artículos, pero sería pertinente que ustedes pudieran darle una leída a la ley. Pues, por supuesto que yo les voy a dar los artículos que más nos interesan para este tema del curso, sin perjuicio que ustedes puedan leer el contenido completo, porque les va a servir para, ya están a poco tiempo ya de llegar al colegio profesional. Entonces, dentro de los impedimentos que están en el artículo 3 del Código de Notariado, vamos a tener primero, el numeral 1, los civilmente incapaces. ¿Quiénes son los civilmente incapaces? Pues los civilmente incapaces son aquellas personas que han sido declaradas en estado de interdicción. Y por supuesto que para lograr esa declaratoria de interdicción, hay que acudir a un órgano jurisdiccional, hay que acudir ante el juez, y es el juez, con base al procedimiento ordinario correspondiente, va a declarar que la persona se encuentra en estado de interdicción. No es civilmente capaz. No puede ejercer sus derechos ni contraer obligaciones por sí mismo. Tiene que actuar a través de un representante legal que pues será un tutor en este caso. Los civilmente incapaces. Luego vamos a tener los toxicómanos y ebrios habituales. Pero también acá debe de haber una resolución que declare que la persona se encuentra en ese estado de toxicomanía o de ser ebrio habitual, porque no puede decir, es que aquella persona yo lo vi el viernes pasado, lo vi el sábado. Eso no es suficiente. Tiene que haber una resolución que declare esa circunstancia. Ya lo vamos a ver más adelante, quién declara esa circunstancia. También no pueden ejercer, tienen impedimento los ciegos, los sordos y los mudos. Acordémonos que los sentidos, inclusive cuando veamos las actas notariales, vamos a ver un acta notarial que se llama de mera percepción, así le llama la doctrina a esta acta notarial, y le llama así porque el notario hace constar en el acta notarial lo que percibe a través de sus sentidos, el sentido de la vista, del olfato, del gusto, del oído, del tacto, qué es lo que el notario percibe a través de sus sentidos, y por eso se llama así acta notarial de mera percepción. Pero aquí veámoslo desde otro punto de vista. El notario tiene que calificar los documentos que va a tener a la vista,
con los que se acredita la representación, con los que se identifican las personas, con los que acreditan el derecho que ejercen. Yo ejerzo mi derecho de propietario, yo ejerzo mi derecho de acreedor, soy acreedor, tengo un derecho, yo ejerzo mi derecho de usufructuario. Entonces el notario tiene que calificar, y para calificar necesita el sentido de la vista para poder ver en dónde está inscrito, si hay que inscribirlo en algún registro, si cumple los requisitos el documento que está teniendo a la vista, y entonces por eso el sentido de la vista es muy importante para ejercer la función notarial. Los sordos, acordémonos que el notario ejerce una función pública que consiste en recibir. ¿Y qué va a recibir? La información. Va a recibir la información del acto o contrato que las personas desean realizar. Una compraventa, un mandato, un arrendamiento, la constitución de un usufructo, es decir, los derechos reales que ustedes conocen atendiendo sus estudios que han realizado. Por eso el notario necesita el sentido del audio, del oído, para poder recibir toda esa información. Y los mudos, pues lógicamente el notario tiene que asesorar, tiene que prevenirles a las personas de las consecuencias del acto contrato, aunque se ven así las consecuencias muy dramáticas, pero no, por ejemplo, en el artículo 30 del Código de Notariado, si vemos en el artículo 30 del Código de Notariado, el notario tiene que prevenirles a las personas de lo que van a declarar. En el artículo 30 se lee: en todo acto o contrato, el otorgante, vean la palabra otorgante, el que da el consentimiento, el que firma o el que deja la impresión dactilar, el otorgante que se obliga hará constar de manera expresa si sobre el bien que motiva el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones, cuando puedan afectar los derechos del otro otorgante. Y el notario le advertirá. Entonces el notario tiene que advertirle, tiene que prevenirle. Si usted falta a la verdad en esta declaración, va a tener serias consecuencias, porque ya vienen los saneamientos, vienen las declaraciones juradas y todas las consecuencias que pueda tener por esta declaración que hace. Y el notario le advertirá las responsabilidades en que incurre si así no lo hiciere. Entonces, por esos tres motivos, el notario tiene que tener los sentidos para poder ejercer su función notarial. Y además, en este artículo 3 también se manifiesta otra circunstancia. Los que adolezcan de cualquier otro defecto físico, además de los sordos, los ciegos y los mudos, perdón, los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su función. Un defecto físico, no poder firmar. El día de ayer estuve impartiendo una conferencia en el registro mercantil y estábamos discutiendo que la firma, las personas la pueden hacer como quieran firmar frente al notario, porque el notario tiene fe pública y está dando fe que la persona firmó, que es la persona que contrae la obligación. Y alguien me dice: mire, pero fíjese que en el archivo de protocolos me rechazaron un documento porque mi firma ya cambió. Es que es diferente. Los contratantes pueden firmar como quieran, nosotros los notarios no. Nosotros los notarios tenemos prohibido en el artículo 77 utilizar una firma o un sello que no esté registrado en la Corte Suprema de Justicia. Entonces nosotros sí no podemos firmar como queramos firmar. Nosotros tenemos que firmar como registramos la firma. Claro, la firma cambia, pero entonces si la firma ha cambiado por el transcurso del tiempo, o porque aquella que hicimos cuando nos graduamos no nos gustaba y la queremos cambiar, pero entonces tenemos que hacer las diligencias ante el Archivo General de Protocolos para cambio de firma o actualización de firma, dependiendo. Si va a cambiar totalmente, será cambio. Ahora, si va a cambiar por algunos rasgos, que por la edad,
Pues ha cambiado. Yo me recuerdo hace 37, 38 años que yo registré mi primera firma. Ha cambiado totalmente. Entonces, ya cambió. Hay que hacer las diligencias. Yo prefiero usar diligencias y no trámites. Hay que hacer las diligencias de cambio de firma ante la directora del Archivo General de Protocolos. Igual sucede con el sello. Tenemos registrado el sello y no podemos utilizar otro sello que no sea el que hemos registrado. Y muchas veces extraviamos el sello. Eso sí nunca me ha pasado, pero algunas veces extraviamos el sello, o ya no nos gusta, o se deteriora el sello de tanto usarlo, se va deteriorando, mandamos a hacer otro sello, pero previamente a usarlo tenemos que registrarlo en el Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de Justicia. Entonces vemos ahí la diferencia que hay entre la firma del notario y la firma de los contratantes. Bien, entonces ahí estábamos viendo este tema de los requisitos, los impedimentos, las incompatibilidades. Ahorita estamos en los impedimentos. Por eso explicábamos los que tengan cualquier otro defecto físico. No podemos firmar, no podemos ejercer notariado, tenemos impedimento. Porque la firma no nos va a salir como la firma que tenemos registrada. No la vamos a hacer como está registrada. Va a cambiar. No, para los que son diestros o ambidiestros, pues, no es lo mismo firmar con la mano que estamos acostumbrados a firmar que utilizar de emergencia el cambio de la mano que vamos a utilizar. Bien, luego en el numeral 4 del artículo 3, no sé si alguna duda, algún comentario, alguna observación. Bien, es que, disculpen que ayer estuve hablando mucho en esta conferencia en el registro mercantil. Ya es la tercera presencial que vamos realizando. Ya hicimos una en el registro de personas jurídicas, 2 en el registro mercantil y el 2 de mayo vamos a estar en el Centro Universitario del Progreso también, impartiendo una conferencia de Derecho Notarial. Entonces, como ya no estaba tan habituado de hablar así, aquí por el micrófono creo que no necesitaba mucho esfuerzo, pero sí, ahora sí lo he hecho. Bien. En el numeral 4, aquí hay que tomar en cuenta algunos factores históricos. En el numeral 4 regula que tienen impedimento para ejercer el notariado los que hayan sido condenados. Quiere decir que hay una sentencia, ¿no? Hay una sentencia firme, una sentencia ejecutorial. Ya se agotaron todos los recursos y ya fue condenado. Los que hayan sido condenados por alguno de los delitos siguientes. Y el Código de Notariado tiene una nómina o tiene una lista de delitos y tiene una serie de artículos que cita en el último párrafo. Y le decía que hay que tomar algo en cuenta, algo histórico, porque en 1947 el Código Penal vigente no es el que estaba ahorita. El Código Penal vigente creo que es del año 73. Y entonces, se dan cuenta, cambia. Algunos códigos ya tienen la anotación en qué artículo está regulado actualmente los delitos que están contenidos en el numeral 4 del artículo 3. Hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Para poder determinar prácticamente si es en ese numeral o en ese artículo donde va a estar regulada la figura jurídica que está mencionando en el Código de Notariado. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado ahí. Bien. Entonces vamos a encontrar también que esos son los impedimentos. Los impedimentos son definitivos. Son definitivos. Salvo, porque por ejemplo, una persona está declarada en estado de interdicción puede rehabilitarse. La persona declarada en estado de interdicción puede rehabilitarse de conformidad con el Código Civil, seguir el procedimiento de rehabilitación. Una persona ciega o sorda también, pues la tecnología y los avances de la ciencia médica, pues es posible que le den también la oportunidad de volver a contar con esos sentidos que son muy útiles en el ejercicio de la función notarial. Y los que hayan sido condenados por esos delitos, vamos a ver en el artículo 104 del Código de Notariado
que también se permite rehabilitar a los notarios que hayan sido condenados por esos delitos. Siempre y cuando se concurran los requisitos que están en el artículo 104 del Código de Notariado. Bien. Entonces, esas son las incompatibilidades, son definitivas. Les contaba en la otra sección, y casi siempre lo cuento porque realmente yo le tuve mucha estima a este compañero. Cuando entramos a la facultad, en el año 79, entramos a estudiar, pues juntamente con nosotros iba un estudiante no vidente, muy inteligente, muy inteligente. Él llevaba su grabadora, otras grabadoras que existían en esa época, pequeñas, se le introducía el cassette, todavía con cassette. Él llevaba su grabadora, grababa las clases, pero también tomaba apuntes en la escritura braille que utilizan los no videntes. Y muy buenas notas, los exámenes a él se los hacían orales, pues muy buen estudiante. Al llegar como el tercer semestre, alguien le dijo, no vas a poder ser notario. Y entonces dijo él, si no voy a poder ser notario, me voy a retirar. Si tengo prohibido, me voy a retirar. Y se retiró, se trasladó a otra unidad académica donde se graduó con buenos honores porque era muy buen estudiante. Pero les cuento esta anécdota porque esas circunstancias pueden ser antes de obtener el título o pueden ser después. Pueden ser después de haber obtenido el título facultativo. Bien. Entonces, esas son definitivas. Luego vienen las incompatibilidades. Es incompatible. Es como, yo les pongo ejemplo, como cruzar el agua con el aceite. Se repelen, no se aceptan. Ustedes ponen 2 gotas de aceite en una porción de agua, se van a dar cuenta que el aceite no es absorbido por el agua. Y así son las incompatibilidades. Se repelen, no puede un cargo ejercer la función notarial. Y las compatibilidades, a diferencia de los impedimentos, las incompatibilidades son temporales, son de cierto tiempo, y les voy a explicar por qué. En el artículo 4 encontramos las incompatibilidades. Las incompatibilidades están en el artículo 4, dice, no pueden ejercer el notariado. Vean la diferencia, no pueden. Allá dice, tienen impedimento. En el 3, tienen impedimento. Y en el artículo 4, no pueden ejercer el notariado los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos que se refieren el inciso 4 del artículo anterior. El auto de prisión se llamaba antes, ahora se llama auto de procesamiento, como ustedes perfectamente saben que es una etapa de investigación para ver si el juzgador encuentra los elementos suficientes, racionales, para ligarlo al proceso correspondiente. Entonces, ahí encontramos que el auto de procesamiento o el auto de prisión es temporal. Mientras esté esa circunstancia, puede ser que se desvanezcan esos elementos racionales para deducir que el notario ha incurrido un hecho delictivo, vuelve a ejercer la función notarial. Por eso es temporal. Es temporal. Luego, en el numeral 2, los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción. No es añeja, no. Eso de añeja es de otro tema. Que lleve aneja jurisdicción. ¿Qué quiere decir aneja jurisdicción? Pues aneja jurisdicción quiere decir concomitante, aparejada, que lleva a la par la jurisdicción. ¿Y qué es la jurisdicción? Bueno, pues la jurisdicción es la facultad, la potestad, el atributo que tienen determinados órganos del Estado de administrar justicia. En 1947, cuando se sanciona el Código de Notariado, no había Corte de Constitucionalidad. No había Tribunal Supremo Electoral. Porque estos dos órganos fueron creados en la Constitución de 1986, Constitución Política de la República. Y entonces, ahora, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y la Corte y el Tribunal Supremo Electoral, mientras estén en el cargo,
no pueden ejercer el notariado. Por eso es incompatible, por eso es temporal, porque el cargo de los magistrados de la Corte Suprema es de 5 años. Durante esos 5 años, si no es que renuncian o quieren salir antes, pues no lo creo, pero durante esos 5 años, salvo que se reelijan, no pueden ejercer la función notarial. Por eso es temporal. Igual los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, se les concluye su periodo y ya pueden ejercer el notariado otra vez. A eso se refiere, que lleve aneja jurisdicción. Y luego tenemos en el numeral 3, pero aquí hay que poner mucha atención en esto, porque en el numeral 3 se regula, acordémonos que los entes, el Estado tiene 3 elementos esenciales: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y vamos a encontrar aquí algo muy importante con eso, que me imagino que les recuerda su curso de Derecho Administrativo. Los funcionarios y empleados. ¿Se acuerdan que en las disposiciones generales del Código Penal, en el numeral Romanos 1, numeral 2, está regulado a quienes se les considera funcionarios? Eso es muy importante, no lo vayan a perder de vista. Ahí tenemos en el Código Penal. Los funcionarios y empleados de los organismos del Ejecutivo y Judicial. Solo se limita a 2. De los 3 que habíamos citado, aquí solo hay 2. Los funcionarios y empleados. Los ministros, los viceministros, los secretarios. Hay una serie de secretarías, secretarios privados, secretarios de relaciones públicas, todos los secretarios. Los directores, funcionarios. Los oficiales, las secretarias, los recepcionistas, los de la planta telefónica, los conserjes, son empleados del Ejecutivo o del Judicial. No pueden ejercer la función notarial. En el Judicial, los jueces, los magistrados, los oficiales, los notificadores y cualquier otro empleado público, los ascensoristas, no pueden ejercer la función notarial. Mientras estén en el cargo, por supuesto. Porque el oficial puede renunciar, se puede jubilar, igual los jueces se les termina su periodo y pueden salir y pueden ejercer. Por eso son temporales las incompatibilidades. Pero noten lo siguiente. No obstante que yo he elogiado mucho a los diputados que hicieron el Código de Notariado. Claro, ellos no lo hicieron, sino que fue una comisión, pero los que aprobaron el Código de Notariado yo los he elogiado mucho, pero vean lo que hicieron. Del organismo ejecutivo y judicial sacaron a todos. Y aquí más adelante dice, y de las municipalidades que devenguen sueldo del Estado o del municipio, y el presidente del Congreso. Ellos son los presidentes del Congreso. De ahí todos los demás diputados, todos los demás empleados, si son notarios, pueden ejercer, a excepción del presidente del Congreso. Y en la presidencia del Congreso dura 1 año. Y en muchas oportunidades el presidente del Congreso no tiene la dicha y el privilegio de ser notario. Vemos ahí sí creo que se reservaron ellos un apartado. Bueno, en aquel tiempo, en 1947, los diputados han de haber tenido un sueldo muy bajo, entonces tal vez por eso dijeron, bueno, pues nos defendemos con el notariado. Pero ha cambiado la situación. Y en la última incompatibilidad, aquí sí tal vez voy a ser un poquito más explícito, porque la última incompatibilidad está regulada en el numeral 4. Los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil. La primera pregunta, ¿qué es un año civil? ¿Habrá otras clases de años entonces? Sí, hay otras clases de años. El año fiscal, por ejemplo. Pero aquí menciona el año civil. Los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más trimestres, ¿verdad?, con las obligaciones que impone el artículo 37 de este código. ¿Qué obligaciones impone el artículo 37 del Código de Notariado? Porque no es código, es ley. Pero las obligaciones que impone es
de cada escritura, de cada instrumento público que autorizamos en el protocolo se autorizan escrituras públicas o escritura matriz, actas de protocolación, tomas de razón de legalización de firma y transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. 4 instrumentos públicos autorizamos en el protocolo. De esos 4, de todos esos, una vez que lo hemos autorizado, tenemos la obligación de remitir una copia de esa escritura o de ese instrumento público a la directora del Archivo General de Protocolos. Tenemos la obligación de remitirle a la directora del Archivo General de Protocolos una copia que se llama testimonio especial, así se llama esa copia. Entonces, de cada escritura que autorizamos, tenemos 25 días para remitir el testimonio especial. Si no cumplimos con esa obligación durante un trimestre o más, pues caemos en incompatibilidad. Pero también puede ser que el mismo artículo 37 del Código de Notariado regula las escrituras canceladas. Esto lo vamos a ver más a profundidad en el otro semestre. Las escrituras canceladas son aquellas que ocupan un lugar, tienen un número. Cuando empezamos a redactar 10 en la ciudad de Guatemala, entonces ocupan un lugar, ya tienen un número asignado y ocupan un espacio, porque ya redactamos 1, 5 renglones, 25 renglones, 50 renglones, ya los utilizamos. Pero si las personas con una que no firme, tenemos que cancelar la escritura. Esa es una escritura cancelada, cuando las personas no firman. O puede ser que al introducir la hoja en la impresora, pues muchas veces se va por un lado la hoja y se sale de los márgenes, o se sobreponen los renglones. Hay que cancelar la escritura. De esas escrituras tenemos que mandar, tenemos que enviar o remitir un aviso, siempre de los 25 días hábiles siguientes, a la directora del Archivo General. Esas son las obligaciones que impone el artículo 37. Si el notario no cumple con esas obligaciones, testimonio especial de las escrituras públicas o instrumentos que autoricen el protocolo, o aviso de escrituras canceladas, pues va a incurrir en incompatibilidad. Cuando ya él se da cuenta, se me olvidó mandarle un testimonio especial, no mandé el aviso de cancelada, ya se me pasó el trimestre, hacemos el aviso, hacemos el testimonio especial, lo llevamos, ya cumplimos con la obligación. Por eso en la legislación hay, acuérdense que las formas de infringir la ley, cómo se infringen las normas jurídicas. Hay delitos, hay faltas y hay infracciones. Lo que cometemos con no cumplir con alguna obligación que nos impone el Código Notariado, por ejemplo, pagar la apertura de protocolo, artículo 11 del Código Notariado. Realizar la razón de cierre, artículo 12 del Código Notariado. Realizar el índice del protocolo, artículo 15 del Código Notariado. Mandar a empastar el protocolo, artículo 17 del Código Notariado. Agregar los atestados, artículo 19 del Código Notariado. No, ¿Perdón? Sí. Isis. ¿Quién pide la palabra? ¿No? Ah, Ricardo. ¿Qué dice Ricardo? Ah, es que Isis tiene su... Ahorita vamos a ver aquí. Sí tiene apagado. Bien. Entonces les digo,
Esas son infracciones. Sí, está bien, yo sé que a veces se le activa a uno, no hay pena, pero ya inmediatamente usted se dio cuenta y ya lo cerró. Muchas gracias. Esas son infracciones en que incurre el notario. Y esas infracciones pueden ser infracciones subsanables. Por ejemplo, no mandé empastar el protocolo dentro de los 25 días siguientes. No puedo mandar empastar hoy todavía. Esa es una infracción subsanable porque se puede enmendar. Pero también hay infracciones insubsanables. Esas infracciones insubsanables las va a sancionar la Corte Suprema de Justicia con base al artículo 101 del Código de Notariado. Entonces vemos ahí que los impedimentos que tiene el notario, en conformidad con el artículo 3 del Código de Notariado, las incompatibilidades de no remitir los avisos durante un trimestre de escrituras canceladas o no remitir los testimonios especiales nos hacen incurrir en incompatibilidad. No podemos ejercer. Y muchas veces dirán, bueno, ni se van a dar cuenta. Pero sí se dan cuenta. Porque el Archivo General de Protocolos está en conexión Corte Suprema de Justicia, Colegio de Abogados y Notarios, Superintendencia de Administración Tributaria y registros de la propiedad mercantil de Quetzaltenango, de Electrónico Poderes. Y si queremos presentar un testimonio en el registro de la propiedad, nos van a decir, no se lo recibimos porque usted está inhabilitado, tiene incompatibilidad. Si queremos ir a pagar el impuesto de protocolo, no puede pagar impuesto porque tiene incompatibilidad. Ha incumplido con una obligación. Entonces, esas son las consecuencias y por eso tenemos que tener mucho cuidado. No obstante lo anterior, pues ya vimos quienes no pueden, quienes tienen impedimento para ejercer y quienes no pueden mientras estén en el cargo. Sin embargo, en el artículo 5 del Código de Notariado hay algunas excepciones, porque son excepciones. No obstante, lo preceptuado en los incisos 2 y 3 del artículo anterior, los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y de los establecimientos de enseñanza del Estado. Nosotros percibimos sueldo del Estado. La Universidad de San Carlos está dentro del organigrama del Estado. Somos la única universidad estatal en Guatemala. ¿Y acuerdan que dice los empleados de los organismos ejecutivo y judicial? Nosotros pertenecemos. ¿Tenemos autonomía? Sí, tenemos autonomía. ¿En qué consiste esa autonomía? En elegir a nuestras autoridades, al rector, cada facultad elige a su decano, a través de 3 cuerpos, estudiantes, profesionales y docentes. Esa es la autonomía. ¿Y qué más autonomía hay? Pues en manejar los fondos que tiene a su disposición, siempre bajo el control de la Contraloría de Cuentas. Pero recibimos sueldo del Estado. Nosotros no podríamos ejercer. Sin embargo, el legislador, bueno, si van a dar clases, ¿qué van a enseñar si no tienen práctica? Si no tienen la vivencia de practicar la profesión, ¿qué van a ir a enseñar a la universidad? Entonces, por eso este numeral del artículo 5 nos permite al cuerpo docente, también a los miembros del personal directivo, es decir, rector, si fuera notario, decano de la facultad, si es notario, secretario de la facultad, que también es notario, podemos ejercer la función notarial. ¿Le escucho, Martina? Gracias, licenciado. Este inciso 1 del artículo 5 también autoriza a los que sean profesores, a los que sean profesores y notarios también, digamos, de institutos públicos, de escuelas, etcétera. Correcto.
Así es. Así es. Yo Muchas gracias. Tengo el privilegio y la dicha de ser egresado del Instituto Nacional Central para Varones. Y yo me recuerdo que nuestro director era notario. Y él nos contaba algunas anécdotas, porque yo tenía la curiosidad de ir a la facultad. Y él nos contaba algunas anécdotas de la profesión. Y por eso yo recuerdo que él era notario y él ejercía, porque nos contaba que él tenía oficina al salir del instituto. Entonces sí, es por eso, porque están cumpliendo una función de academia. Así es. Martina, ¿todavía tiene pregunta? Si no, con Débora. Buenas tardes, licenciado. ¿Solo podría repetir de las infracciones insubsanadas? Sí. Les decía que las formas de incumplir las normas son de 3 categorías. Los delitos, las faltas, que ambos están en el Código Penal de Leyes Especiales, y las infracciones. Y las infracciones para nosotros los notarios las vamos a encontrar reguladas en las leyes que aplicamos, Código Notariado, Código Civil, por ejemplo, con el aviso de testamento 1193 del Código Civil, y 1196, la inscripción del testamento en el registro de la propiedad. Pues tenemos que cumplir esas obligaciones. Pero como no son delitos, ni son faltas, porque no están en las leyes penales, ni en las leyes penales especiales, están en otras leyes, son infracciones. Como la ley de tránsito. La ley de tránsito tiene infracciones a la ley de tránsito. El Código Penal tiene infracciones. Esas infracciones se clasifican en 2 categorías. Infracciones subsanables, es decir, que se pueden enmendar. Y les había puesto de ejemplo que no mandé a empastar el protocolo, se me olvidó, se me pasó el tiempo y no mandé a empastar el protocolo. Lo puedo hacer ahorita. Ya pasó el tiempo que la ley establece cuando tengo que empastar el protocolo, pero lo puedo hacer ahorita. Ya subsané la infracción. Y hay otras infracciones que se llaman insubsanables, no se pueden subsanar. Esas infracciones las sanciona la Corte Suprema de Justicia. Está regulado en el artículo 101 del Código Notarial. No sé si con eso es suficiente, Débora. Sí, licenciado, muy amable, gracias. Bueno, muy bien. Bien, entonces ya que hemos visto eso de las incompatibilidades en el artículo 5, pues hay excepciones al artículo 4, en los casos del numeral 2 y 3. También tenemos los abogados consultores, consejeros o asesores, los miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas o asesoras de los organismos del Estado, así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales, se refiere al Diario Oficial, Diario de Centroamérica, cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo. Cuando el cargo que sirva no sea de tiempo completo. Cuando veamos la función notarial, vamos a ver que la función notarial es el encuadramiento de la función notarial, es decir, ¿dónde voy yo a ejercer mi función, mi profesión de notario? ¿Con el Estado? Pues podría ser, pues, solo hay un escribano de cámara, pero podría ser de repente lo nombran a alguien de escribano de cámara. Está encuadrando su función en la actividad del Estado. Pero también hay asesores. Pero ahí no ejercen la función de notario, solo de asesores, solo emiten opiniones, omiten dictámenes, pero no pueden autorizar instrumentos públicos. Pero sí está su actividad encuadrada en la actividad del Estado. Y hay otra actividad que se llama el encuadramiento de la función notarial en el ejercicio de la profesión liberal. Pues instalamos nuestra oficina y esperamos que lleguen nuestros clientes y empezamos en forma liberal a ejercer la función de notario. Y hay otra forma, mixta, un tiempo con el Estado y otro tiempo liberal. A eso se refiere cuando el tiempo que sirva no sea de tiempo completo. Por eso muchos notarios dicen, yo quisiera mi asesoría de medio tiempo.
medio tiempo, porque va a estar el asesor en el Estado medio tiempo, recibiendo sueldo del Estado. Y como es de medio tiempo, el otro medio tiempo puede ejercer la función notarial. Bien. Luego tenemos los cónsules o agentes diplomáticos. Esto ya lo hemos venido mencionando, inclusive creo que fue una pregunta que había en una variante. Los cónsules o agentes diplomáticos pueden ejercer la función notarial fuera del territorio nacional, siempre y cuando, pues primero que sean notarios, por supuesto, y segundo, que el acto o contrato que autoricen surta efectos en Guatemala. Y por eso está esa excepción, porque el Estado debe de garantizarle a los ciudadanos que están en el extranjero, necesitan autorizar un contrato, un negocio jurídico, pueden acudir con el cónsul o agente diplomático, cónsul o el otro es embajador. Si es notario, puede ejercer la función notarial. Entonces, por eso ellos sí se les permite, pero solo mientras están en el extranjero. Allá sí pueden. Al venir a Guatemala, que están de vacaciones, que tengan de permiso, que los mandó a llamar el presidente por alguna circunstancia, pues no pueden. Solamente estando fuera. Los miembros del Tribunal de Conflicto de Jurisdicción, este tribunal ya no está regulado en la ley, ya lo integra de otra manera. Los miembros de las comisiones, corporaciones municipales que desempeñen cargos ad honorem, excepto el alcalde. El alcalde, aunque sea ad honorem, pero también el alcalde en un momento determinado, él dicta resoluciones, puede administrar justicia ahí, no la justicia que nosotros conocemos, sino puede dictar resoluciones de carácter administrativo. Entonces, el alcalde, aunque sea ad honorem, no puede ejercer la función notarial. Y luego tenemos también en el numeral 5 los miembros de las juntas de conciliación de los tribunales de arbitraje, las comisiones paritarias que establece el Código de Trabajo y los miembros de las juntas electorales y los jurados de imprenta. Los jurados de imprenta están regulados en la ley de la libre emisión del pensamiento, cuando se trata de asuntos de periodistas que pueden ser procesados o algún procedimiento especial que tienen en esta ley. Como son temporales estos últimos, solo se integran para conocer determinados casos, ellos pueden ejercer la función notarial. Bien, entonces ahí tenemos prácticamente ya el número 3, el punto número 3 del programa. Entraríamos al punto número 4 y lo vamos a dejar ahí. Solo les voy a pedir que para el día lunes, que tenemos nuestra próxima sesión, su ley de colegiación profesional obligatoria, porque yo les voy a dictar los artículos que más nos interesan para los efectos del curso, sin perjuicio que como ustedes van a ser abogados también, pues, van a tener que leerla todo para que se enteren a qué van a ir de ser abogados y notarios. Entonces, sin perjuicio que ustedes lean completa la ley. No es muy grande, no tiene muchos artículos. Y el código de ética profesional. También yo les voy a dictar los artículos que tienen relación con el notario, porque el código de ética profesional abarca para las dos profesiones, abogado y notario. Ya se ha hablado mucho de hacer un código de ética para abogados y un código de ética para notarios, pero no se ha podido concretar esa propuesta. Así es que si no hay más dudas, comentarios, observaciones, le escucho. ¿Quién quiere para? Dayana Alonso. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿sería tan amable volver a repetir los 4 instrumentos públicos que se registran en el archivo de protocolos? Por favor. Son los 4 instrumentos públicos que autorizamos en el protocolo. ¿Sí? Los 4 que autorizamos en el protocolo. ¿A eso se refiere? Escritura matriz, acta de protocolación, escritura matriz, acta de protocolación, escritura matriz 8 y 9 el Código Notarial, acta de protocolación 63 y 64 el Código Notarial, toma de razón de legalización de firma, artículo 59 del Código Notarial, transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado, artículo 962 del Código Civil. Ahí están los fundamentos jurídicos. Muchas gracias. De acuerdo. ¿Quién más por el orden? María Adriana. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes.
Yo tengo una duda con mi examen y disculpe que le hable de eso hasta ahorita, pero cuando yo lo envié me decía que sí se había registrado y luego me salió que ya no, que ya se había acabado el tiempo, entonces no estoy segura si de verdad se envió o no se enviaron mis respuestas. El licenciado tiene apagado su micrófono. Perdón, disculpe. Voy a tomar nota, María Adriana. Adriana Aguirre Ruiz, ¿verdad? Sí, es Marla, con L. ¿Perdón? Es Marla Adriana, Perdón, sí, L. sí, sí. Disculpe, sí. No se preocupe. Marla. Adriana Aguirre Ruiz. ¿Su carnet, Adriana? Es 2020 Sí. 10 775. Muy bien. Gracias. De acuerdo, muy bien. Ahora, muy bien. El ingeniero Alan, es el ingeniero, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Yo tenía Sí, duda buenas tardes, ingeniero. con esto del conflicto de interés. En otros países hay una ley que regula el conflicto de interés. Casi no le escucho, ingeniero. Voy a hablar un poquito más fuerte, por favor. Hablaba sobre el conflicto de interés, que no hay ley en Guatemala y en otros países sí. ¿Conflicto de interés o conflicto de jurisdicción? No, conflicto de interés, cuando hay gente que, por ejemplo, labora en un lugar y ahí mismo hace sus escritos para el mismo lugar, que tiene conflicto de interés, que puede ser no ilegal, pero puede ser que esté en contra de la ética. Sí, a eso que usted dice. Alguien me habló y me dice, mire, usted me puede ayudar para plantear un recurso de revocatoria. ¿Contra quién? Le digo yo, ¿contra qué? Es que fíjese que le pusieron una sanción a una entidad, no voy a decir el nombre, le pusieron una sanción a una entidad y queremos que la impugne. Pero usted trabaja en esa entidad, le dije yo, no le puedo ayudar con eso porque no es correcto, no es ético que usted esté trabajando en esa entidad y que esté asesorando a la persona que va a impugnar la resolución. Algo así creo que es lo que usted menciona. Correcto que sí está regulado en el Código de Ética Profesional para nosotros, ¿no? Pero sería muy buen punto de tesis por si usted quiere trabajar, porque sí, como usted dice, en Guatemala no hay una ley que regule eso. Lo que sí hay es, por ejemplo, el delito de doble representación. No sé si ustedes vieron, pues yo no sé si sea cierto o no sea cierto, pero en los medios de comunicación nos enteramos que detuvieron a un fiscal, porque en las horas que él no estaba en la fiscalía parece que ejercía como abogado. Entonces ahí sí habría doble representación, porque está actuando con personas particulares, pero depende de una institución pública. Algo así me imagino que es lo que usted quiere ejemplificar, ingeniero. Sí, más o menos, aunque para otras profesiones también será que a veces internamente hacen las cosas y otros se las firman, pero con un claro conflicto de interés ahí. Sí, es un evidente conflicto de intereses y una falta a la ética profesional. Así es. Muy bien. De acuerdo, ingeniero. Oli, Alejandra. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo el mismo problema de Marla, creo yo que se llamaba la chica, que también no sé si se registraron mis respuestas, y yo le envié un correo cabal el día que me pasó, o sea, el día del examen, y ya no me contestó ni nada. No sé qué podría hacer. Bueno, te estoy tomando sus datos. ¿Cuál es su segundo apellido, Oli? Monroy. Ah, bueno, muy bien. Gracias. ¿Su carnet? 2020 ¿Sí? 02 ¿Sí? 686. Muy bien. Ya tomé nota. De acuerdo. Débora, Gracias, le escucho. disculpe. No hay pena. Sí, licenciado, disculpe, yo también tuve el mismo problema, que salió que se registró mi respuesta y al ratito salió que no. Entonces estoy como, ¿será que sí? ¿Será que no?
Bueno, vamos a ver, pues en notariado no hay que sí, será que no, notariado hay o no hay. Obando, ¿verdad? Así es, Débora licenciado. Alejandra, Obando. Sí. González, Muy bien. ¿Su carnet, Débora? 2019 70 019. Perdón, Muy bien. 016, disculpe. 16. Ajá, Ya sí. me está invirtiendo el nuevo. No, sí, disculpe. Bueno, sí les quiero pedir el favor siguiente, yo se los envié en las instrucciones. Cuando necesiten algo, planteamiento relacionado con su examen, necesito, además de los datos de nombre, número de carnet, sección, necesito la variante que se les fue asignada. Si me pueden proporcionar, me lo pueden mandar por correo, la variante que les fue asignada, que así se me hace más fácil a mí buscar qué fue lo que originó el problema. Y aparte de eso, bueno, el correo yo lo tengo, yo puedo obtener el correo de ustedes, pero no, nosotros tenemos acceso a la información de ustedes, pero yo respeto la privacidad y únicamente utilizo el correo. Voy a averiguar qué fue lo que pasó aquí con estos que me han manifestado. A ver, Gracias, Kimberly. licenciado. Muy bien, de acuerdo, Débora. Kimberly, Tatiana. Sí, licenciado, igual que las compañeras, después de que me apareció el mensaje de que se registró mi respuesta, cuando concluyó el tiempo me salió otro mensaje que decía que el tiempo había terminado y que no se registrarían más respuestas. Entonces sí, también me genera un poco de dudas si al final sí se registró mi examen o no. ¿Se recuerda la variante? Sí. ¿Qué variante? 1J, si no mal recuerdo. Ahorita se lo confirmo. J1. Sí, 1J. Ajá, muy bien. ¿Su carnet? 2016 01907. Muy bien. De acuerdo, ya tomé nota. Gracias, licenciado. Raquel Sasso. Sí, licenciado, el mismo problema que las demás compañeras sobre el examen. Bueno, vamos a ver, pues. Lo que voy a hacer para el segundo parcial, les voy a dar 2 minutos más por cada respuesta. Ya saben ustedes cómo es el examen y qué es lo que tienen que hacer. Permita. ¿Se recuerda su variante? Ay, sí, licenciado, muchísimas gracias. 7P. ¿Perdón? 7P. Muy bien. Raquel Sasso, ¿otro nombre, otro apellido? Ángela Raquel Sasso López. Es que ese es el problema, por eso les pido yo que me consignen los datos completos. Porque, por ejemplo, Dayanas hay varias, Catherine hay varias, y así se me... ¿Qué número de carnet tiene Raquel? 20200 3917. Muy bien. Gracias. De acuerdo. Ahorita solo permítame buscar más espacio. Vamos a ver quién me falta. Fátima. A ver, Fátima. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo también tengo el mismo inconveniente que las compañeras. Molina García. ¿Se acuerda su variante? Sí, 1J. ¿En su carnet? 2020 11 ¿sí? 267. 267. Así es. Muy bien. Gracias. De acuerdo. Bueno, había oído el nombre de Argentina, pero aquí hay un nombre de Guatemala. Provín Guatemala, eso no sé si es una empresa o... Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Lisbeth Xiomara Hernández Rodas. Perdone. Sí, disculpe, es que ese es el problema cuando no tienen el nombre. No sé en qué correo está trabajando usted, si ese era el correo que reportó. Sí, ahorita el correo donde usted me envía siempre tiene mi nombre, Lisbeth Hernández, perdone. Ahorita me conecté con el de la empresa, perdone. Pero yo tengo el inconveniente de que pues no me guardó. Yo le soy sincera y le mandé correos también. No sé si se puede hacer algo. Si no, ¿me puede repetir su nombre? Disculpe, Guatemala. ¿Perdón? Su nombre, por favor.
Sí, Lisbeth Xiomara Hernández Rodas. ¿Se recuerda qué variantes le envió? Sí, 1J. ¿Qué número de carnet tiene? ¿Perdón? ¿Su número de carnet? Sí, es 1998 31 061. Muy bien. De acuerdo, yo le envío a su correo la información. Gracias. Ernesto González, ¿qué manda? Sí, buenas tardes. Fíjese que yo también tuve ese inconveniente de que a la hora de enviar el examen, como no dejaba enviarlos y no estaban llenas todas las preguntas, pues no se me guardaron mis respuestas, ¿verdad? Pero ya tenía más del 50% del examen resuelto. Entonces... ¿Qué variante tenía? Sí, la variante era la 1J. ¿Su número de carnet? 2017. Sí. 090. 090. 30. Lo voy a buscar y le aviso. Ok, muchas gracias. Douglas. Buenas tardes, licenciado. Igual, con el mismo problema de los últimos dos compañeros, con la única diferencia que a mí una respuesta. De hecho, le envié correo a sus dos correos. El día domingo le envié un último correo también con la justificación y con el pantallazo que me había tirado el sistema. Acuerdo por aquí. Alexander, ¿cuál es Douglas Alexander? Sabán García. ¿Qué variante tenía? 7P. ¿Su carnet? 2006 11844. 11844. Correcto. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver quién más está. Claudia Lucía. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Fíjese que también tuve un inconveniente con el examen. Le envié un correo, pero tampoco recibí respuesta. ¿Le había mandado el domingo? Sí. Ah, sí. Es de lo del domingo, así que aquí no los contesto. ¿Cuál es su segundo apellido, Lucía? Monroy me aparece. Monroy soy yo. Bien, pero a usted sí le mandé su examen. Sí, licenciado, lo que pasa es que tuve un inconveniente. A usted sí le mandé su examen. Vamos a ver dónde le ubiqué. Sí. Usted, dice que aquí tengo el reporte suyo. Usted salió 16 veces de su examen. El examen del día jueves. Aquí tengo yo algo de información. ¿A qué hora se le mandó? ¿A qué hora lo trabajó? Salió 16 veces. No sé por qué salió tantas veces del examen. Yo por eso les recomendé que no salieran del examen. A mí me avisa esto, pero no es eso tan importante como que la plataforma se desconfigura y lo saca de una vez y ya no recibo yo el examen. Sí, fíjese, tuve ese problema. Lo que pasa es que por las leyes no tengo todas y las tenía ahí en la computadora. Sí, es que ese es el asunto. Y se acuerdan las leyes de forma electrónica, pues, yo no le veo ningún buen beneficio, porque no puede hacer sus anotaciones y salirse del examen. Sí, quienes se salieron tantas veces del examen, yo se los previene. Voy a ver qué le puedo ayudar, si le puedo ayudar en algo, porque yo veo ahí que sí le mandé el examen. Está bien, licenciado, gracias. Manuela Tomasa. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo la misma duda que la compañera Marla, de que al principio me salió se han registrado sus respuestas, pero después me salió una pantalla blanca. Entonces sí me genera un poco de duda si se envió mi examen. ¿Cuál es su segundo apellido, Tomasa? García Vino. Vino, Ajá. También.
También la vi a usted por ahí. A ver, ¿dónde la vi? Es una nota. Yo sí me acuerdo, la voy a buscar de todas maneras. ¿Qué variante tenía? Tenía la variante 13, licenciado. 3. Sí. No podía ser 13. Déjeme corroborar, licenciado. Sí, tiene razón, ahí estamos, 13. Sí, Licenciado, no sé si también le doy mi número de carnet. sí, por favor. 2020. Sí. 103-14. 103-14. Ah, así es, licenciado. Yo lo busco. Hoy tengo que atender eso porque ya tengo exámenes retrasados también, entonces quiero salir de ustedes de una vez así ya. Está bien, licenciado. Muchas gracias. De acuerdo. Pamela.